Al Señor Jesús le damos toda la gloria. Él está aquí en estos momentos. Vamos a seguir con nuestras enseñanzas del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tocar el tema del arrebatamiento, un tema muy profundo, un tema que creo que hay mucho desconocimiento, aunque hemos oído hablar de muchas maneras de este acontecimiento que vendrá de manera inevitable, pero la Biblia nos dice en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Parte del versículo nos habla de que la destrucción al pueblo de Dios viene porque le falta conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Nosotros conocemos más y más de Jesús a través de su palabra, a través de sus enseñanzas. A través de ellas conocemos lo bueno y lo malo. A través de ellas conocemos lo que Él pide de nosotros, de nuestra vida, el amor, la misericordia, la compasión. Pero se requiere conocimiento. La Escritura nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. No menospreciéis las profecías. Es decir, que Dios nos pide que no menospreciemos lo que se dice en las Escrituras de los eventos futuros, y nos dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Es decir, que Dios no nos llama a desechar absolutamente nada, sino a examinarlo a la luz de las Escrituras, obviamente, y después de eso, retener lo bueno. A su iglesia Dios le ha dado su Santo Espíritu, y la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios, al estar en nosotros, nos va a guiar a las cosas de Dios, a las del Espíritu, y no nos va a dejar extraviar. Y como tenemos el Espíritu Santo de Dios, definitivamente le damos toda la gloria y toda la honra a Él, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Yo le quiero pedir que se levante de su lugar, que cerremos nuestros ojos y que hagamos una oración juntos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos en tus manos esta reunión. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Que toda confusión sea echada fuera, Señor, pues tú no eres un Dios de confusión, sino eres un Dios de orden. Señor, que tu palabra, que tiene toda autoridad y poder en medio de nosotros, sea manifiesta, sea revelada por el Espíritu Santo a nuestras vidas, para provecho nuestro, Señor, porque tú dejaste estas cosas para nuestro beneficio espiritual. Señor, que nada nos robe este tesoro espiritual tan grande que tú tienes para nosotros en esta mañana. Echamos fuera, Señor, todo lo que no es tuyo. Que tu palabra sea el fundamento, la claridad y la luz en nuestras vidas, en todo el tiempo que estemos en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y aún, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, la echamos fuera, Señor, en tu nombre. Todo aquello que estorbe tu bendición, hazlo a un lado, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Escrito está que ante ti se doblará toda rodilla, Señor, de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento? La definición del arrebatamiento, primeramente, también se le conoce como el rapto, y es el tiempo en que Cristo recogerá a su iglesia. Y estas palabras que vienen a continuación son mías, antes del inicio de la gran tribulación, para llevarnos al cielo. Quizás de entrada algunas personas que tengan algún fundamento doctrinal diferente dirán, no, el arrebatamiento es a la mitad o al final de la gran tribulación. No te preocupes, vamos a dar una explicación de esto. Pero vamos a estar defendiendo una postura,
Y quiero aclarar algo, esta postura es personal, es mía. En esta congregación tenemos por costumbre respetar las diferencias de opiniones en estos puntos secundarios. Es decir, que si usted quiere seguir creyendo que el rapto será a la mitad o al final de la gran tribulación, le respetamos, pero también tenemos el derecho de mostrar y explicar las Escrituras con toda claridad a la luz que Dios nos ha dado. Entonces, vuelvo a repetir, el rapto es el tiempo en que Cristo recogerá a su iglesia antes del inicio de la gran tribulación para llevarla al cielo. Ahora, alguien por ahí hizo una pregunta: ¿por qué se utiliza la palabra rapto y no la palabra arrebatamiento? Y entonces cuando usted va a las Escrituras para ver si viene la palabra rapto y no viene la palabra rapto, sino viene la palabra arrebatamiento, que en el griego significa arpazo, que significa tomar a alguien de manera brusca. Bueno, la respuesta es bien sencilla. Está la palabra rapto porque la primera traducción de la Vulgata latina dice la palabra raptus en latín. De allí que rapto o arrebatamiento es exactamente lo mismo. Si alguien tiene duda o alguien tiene confusión respecto a eso, no se preocupe, rapto y arrebatamiento es exactamente lo mismo. Es decir, no hay confusión, sino más bien es un asunto de traducción y nada más. La Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Primeramente Dios dice, bienaventurado el que lee. Usted seguramente estará leyendo el libro de Apocalipsis con mucho cuidado, estará oyendo las palabras de las enseñanzas respecto a esta profecía, pero con la intención de guardar todo lo que está escrito en ellas. Si usted falta a una de estas, usted no tendrá la bendición que Dios quiere que traiga a sus vidas. No la tendrá porque Dios desea bendecirle abundantemente. Yo le pregunto, ¿de qué aprovecha que la gente sepa que Jesús va a llevar a su iglesia si no pone por obra las palabras del Señor Jesucristo? ¿O de qué aprovechará que una persona al estar leyendo su vida quede exactamente igual como si nada? Las palabras de Dios son espíritu y son vida, y vienen a transformar nuestros corazones, nuestras acciones, nuestra familia, todo nuestro entorno lo viene a cambiar, porque Jesús es la sal y la luz de la tierra a través de su iglesia. Bienaventurado el que lee, el que oye y obviamente el que pone por obra las palabras de esta profecía. Ahora sí, acompáñame por favor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Aquí viene el tema ya. Tampoco queremos, hermanos, obviamente es un tema para la iglesia, para los creyentes, para los que aman a Jesús con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso siguiente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ahí está, arrebatados, y se utiliza la palabra arpazo, y también tiene que ver con la palabra de rapto, porque significa que cuando alguien te toma y te lleva, por eso es la palabra. Seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes, para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra es importantísima. ¿Por qué? Vamos a ver la siguiente diapositiva.
porque Pablo habla del arrebatamiento o rapto de la iglesia, que esas dos palabras son exactamente lo mismo, para cuando Jesús venga por los suyos, y primeramente aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero. Y un detalle interesante: todas las personas que mueren en el Señor Jesucristo, se utiliza la palabra dormir, porque están esperando ser despertadas para cuando Jesucristo venga en las nubes, y entonces nosotros le recibiremos allá. Es importante eso. Cada vez de que las personas hablan del arrebatamiento, confunden también otro tema que se llama la segunda venida de Jesús, y lo vamos a estar explicando con detalle, si Dios nos lo permite, en esta enseñanza. Entonces, viene Jesús, resucitan los muertos en Cristo o los que durmieron en Cristo, y después los que quedamos vivos, los que queden, si es que nos corresponde ese privilegio, seremos transformados en un momento y recibiremos a Jesús en el aire. Pareciera un acontecimiento tan extraordinario que muchas mentes no alcanzan a comprender esto. Y yo te lo puedo asegurar, me cuesta trabajo entenderlo, porque al hablar de un acontecimiento tan importante, me doy cuenta de que se requiere un milagro de Dios para que esto pueda ocurrir. Sin embargo, la primera vez que Dios me permitió subirme a un avión y de repente vi toneladas estar volando en los cielos, dije una cosa: si el hombre con su tecnología ha hecho volar toneladas de metal, ¿cómo no podrá Dios hacer un milagro y transformarnos en un momento y llevarnos en el cielo? Para Él todo es perfectamente posible. La siguiente: ¿qué pasará con nuestro cuerpo? ¿Qué pasará con nuestro cuerpo? Muy bien, vamos a ver 1 Corintios 15, versículos 51 al 54. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos o no todos moriremos, esa es la palabra en español, pero todos seremos transformados. Tendremos una metamorfosis, un cambio. ¿Y cuánto tiempo será ese cambio? Ahí la Escritura dice: en un momento. Y para que usted no piense en el momento y cada quien dé una opinión de cuánto durará ese momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda usted en abrir y cerrar los ojos? Ni siquiera un segundo. En un momento su cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, que en el reino de los cielos no podrá entrar carne ni sangre, no podrá entrar este cuerpo. Y eso nos da mucho gusto, porque el cuerpo que tenemos es un cuerpo que se desgasta, es un cuerpo que tiene enfermedad, que tiene debilitamiento y está sujeto a todo esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, le dio la intención de la eternidad. Sin embargo, al pecar, el hombre se apartó de Dios. Y entonces, cuando usted lee en las Escrituras todo lo que viene en los acontecimientos siguientes, ya la tierra no le vuelve a dar al hombre la misma fuerza. Eso lo dice Dios. Entonces estamos sujetos a envejecer y a debilitarnos y a enfermarnos, porque la naturaleza misma está sujeta a todo eso. Entonces, nuestros cuerpos, que son achacosos en este momento, que tienen debilidad, que tienen sufrimiento, en el día en el que Jesús venga por nosotros, nuestro cuerpo carne y sangre, no podrá entrar en el cielo, sino que Dios nos dará un cuerpo incorruptible, es decir, que ya no se va a corromper más. Nos dará un cuerpo que es celestial, es decir, ya no un cuerpo que envejece y que va muriendo. Entonces, ¿para qué nos preocupamos mucho de la salud? Digo, cuídese, cuidémonos, pero cuidemos más nuestra alma, porque Jesús viene pronto. Y alguien decía por ahí: bueno, imagínate que la gente que está en las tumbas y los que murieron en el océano, o los que murieron quizás en la guerra y no se sabe de sus restos, ¿qué va a pasar de ellos? No te preocupes. Dios a ellos les va a dar un cuerpo transformado igual que a nosotros. Y lo más interesante, los que murieron o los que durmieron en Cristo son los primeros que se levantan, y después los vivos somos transformados en un momento.
y nuestro cuerpo va a ser un cuerpo transformado. Este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos, pero Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿No le parece algo extraordinario eso? Un cuerpo que ya no se cansa, un cuerpo que ya no envejece, un cuerpo que ya no tiene achaques. A veces para cargar nuestra humanidad nos cuesta trabajo, nos duelen las rodillas, nos duelen los huesos, nos duelen muchas cosas. El cuerpo que Jesús nos va a dar será un cuerpo glorificado, un cuerpo en el cual ya no habrá más enfermedad, y sobre todo es un cuerpo que es transformado en un abrir y cerrar de ojos. Así de poderoso es nuestro Dios. Y eso lo dice también el libro de Romanos capítulo 8, versículo 23. Y ahí nos dice Romanos 8, 23 en cuanto a la naturaleza, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. El que tiene el Espíritu, así está. Estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo será transformado. Nuestro cuerpo será glorificado. No será el cuerpo de carne y sangre que se va a llevar Jesús, sino que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. Y en esa transformación Cristo nos lleva en los cielos y nos vamos a encontrar con el Señor de gloria, con el Señor Jesucristo. Imagínate qué hermoso acontecimiento, que de repente comiencen algunas personas a resucitar con un cuerpo nuevo, transformado, glorificado. Quizás tu abuela que fue cristiana, o quizás tu tío, y tú lo veas que está ascendiendo a los cielos, y de repente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo es cambiado, es transformado, y de repente comienzas a volar y comienzas a ver en el cielo millones de personas que están siendo también transformadas y cambiadas y llevadas en el cielo. Imagínate el acontecimiento de acercarnos con el Señor de gloria, con Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, y una multitud de almas volando en el aire, recibiendo a Jesús y cantándole alabanzas y glorificándole. Será un acontecimiento importante. Ahora, yo quiero decirte que este acontecimiento vendrá inevitablemente. Creamos o no, ese acontecimiento será, porque escrito está que ni una jota ni una tilde de la ley pasarán, y todas las cosas de Dios se van a cumplir detalle tras detalle. Y como esto es una verdad, nos vemos en esa realidad siendo transformados y llevando por Dios al cielo. Esto viene en breve, esto viene pronto. ¿Quiénes van a irse en ese arrebatamiento? ¿Quiénes van a irse? Primeramente todos los niños, porque Jesucristo dijo que el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de Dios, y que de los tales es el reino de los cielos. Entonces todos los niños irán al cielo con Jesús, serán arrebatados. Entendemos que un niño es de los 12 años hacia abajo. Entonces cada vez de que un niño muere, no te preocupes, su alma se va con el Señor. En este mundo de violencia, donde muchos niños son asesinados o masacrados, no te preocupes, ellos tienen un tiempo para ir con el Señor Jesucristo. Ellos tienen seguro el camino hacia Dios. Los niños van a irse. Eso nos llena de mucha alegría, porque ellos van primero que nosotros. También los que van a ir son aquellas personas, los adultos. ¿Pueden poner la anterior, por favor? Muy bien, los niños. La siguiente. Los adultos que padecen de sus facultades mentales por no tener la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Es decir, aquellos que tienen enfermedades que los discapacitan para tomar cualquier decisión. Es decir, ellos son inocentes ante Dios porque ellos no pueden dar cuentas así de sus actos, porque mentalmente están afectados. Ellos se irán con el Señor también.
Quizás alguno diga, bueno, pero es que mi hijo que padece de sus facultades mentales, que no puede hilar una oración completa, que no tiene todas sus facultades completas, bueno, él se va a ir o no se va a ir, y yo no le puedo predicar, ¿qué va a pasar de él? No te preocupes, él se va a ir porque él no se le ha imputado falta, pues no tiene la capacidad de tomar decisiones conscientes. Es muy importante eso. También se van a ir, pues obviamente, aquellas personas que son cristianos, la iglesia en general, todos aquellos que se arrepintieron, que creyeron en Jesús con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, que perseveran en bien hacer, como dice la Escritura, que sus vidas están escondidas en Cristo, que viven para amar y hacer misericordia, ayudando al prójimo, viviendo para otros, guardándose santamente de este mundo pecador, guardando los mandamientos y ordenanzas de Dios. Esta es la iglesia que se va a llevar Cristo Jesús. Ahora quiero decirte que Jesús no viene por movimientos o grupos, no viene por la iglesia con el nombre fulano de tal o la iglesia con el nombre tal, no viene por grupos. Es muy importante que usted sepa eso. No es la afiliación a un grupo religioso lo que te va a salvar, sino es la fe en Jesucristo, es tu corazón a Dios, son los frutos de amor a Jesús, es lo que tú vives personalmente con Él. Es más, en una misma iglesia donde haya una sana doctrina, donde se predique la palabra correctamente, donde la gente escuche de Dios correctamente, mucha gente se va a quedar porque sus vidas realmente no fueron transformadas por el poder de Dios, sino que se complacieron en la injusticia, en la maldad, y son gente que no va a ser llevada. Porque Jesús dijo, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Quiere decir entonces que no es por grupo. Qué bueno que tu mamá sea cristiana, seguramente ella se va en el rapto o en el arrebatamiento. Qué bueno que la persona que amas, tu hermana, tu tía, sean cristianas. Dale gracias a Dios por eso. Pero, ¿y tú? La fe es algo personal. La fe no es algo que se da grupalmente, es un asunto personal. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Isaac, Dios llamó a Jacob. Dios es un Dios personal. La fe es personal. Entonces la iglesia será arrebatada. ¿Qué porcentaje? Eso solamente Dios lo sabe. ¿Qué personas? Solamente Dios lo sabe. Porque también habrá grandes sorpresas, habrá gente que no se va a ir en el arrebatamiento, aunque eran parte de la congregación, aunque eran congregantes habituales, aunque eran personas que de continuo estaban en la iglesia, no se van a ir, porque es a través del Espíritu Santo que se va a hacer esa selección. Jesús dijo una parábola muy interesante hablando de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 insensatas no tenían aceite, que representa el Espíritu Santo, pero las 5 sensatas estaban sus lámparas encendidas, que es el Espíritu de Dios en ellas, haciendo el bien y alumbrando las tinieblas de este mundo. Jesús se llevó la mitad. Ahora, un dato que para mí me impresiona demasiado, era un 50% de todo lo que se llamaba cristianismo verdadero. El 50% estaba lleno del aceite de la unción del Espíritu Santo y el otro 50% no. Ahora, ¿por qué Dios nos habla de estas cosas? Porque no quiere que te quedes, porque Él no quiere que yo me quede, Él no quiere que ninguno perezca, ninguno. Dios quiere que nos vayamos con Él en su gloria. Dios desea eso. ¿Quiénes se quedarán? Es una muy buena pregunta. Primeramente se van a quedar todos los inconversos, todos aquellos que rechazaron la luz, porque esa luz se llama Jesucristo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, dice la Escritura ahí mismo, ya ha sido condenado. Quiere decir entonces que la cuestión de conversión o inconversión es un acto de la voluntad de las personas. Yo quiero decirte que tenemos un grande privilegio de oír el Evangelio eterno, las palabras de Dios, lo que Dios ha establecido para toda la humanidad.
sin distinción alguna, ni de razas, ni de cuestiones económicas, ni de estratos sociales. Es el evangelio dado a toda una humanidad. Depende de nuestra decisión personal si nosotros queremos arrepentirnos y creer a Jesús para vivir para Él, o si decidimos no creer para vivir conforme a nuestros propios deseos o intereses personales, o conforme a lo que nosotros pensamos que es mejor. Entonces será un acto de la voluntad. Los primeros que se van a quedar son los inconversos, aquellos que rechazaron la luz, aquellos que no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas, aquellos que vivieron doble vida, se van a quedar, todos los inconversos. También se van a quedar aquellos que apostataron de la fe, porque el Espíritu Santo dice claramente que en los tiempos finales muchos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y también doctrinas de demonios. Son dos cosas. Espíritus engañadores quiere decir, puede ser personas que te engañan para arrastrarte a vivir una vida impía o una vida que no es conforme a las Sagradas Escrituras. Y la doctrina de demonios tiene que ver con aquellos cambios parciales de vida, pero no un cambio total para Dios, porque los demonios creen y tiemblan, pero sus acciones siguen siendo las mismas. Entonces se van a quedar aquellos que creyeron a los demonios, que escucharon doctrinas de demonios y espíritus engañadores, aquellos cuya religión es vana, que solamente es de estarse sentando los domingos, pero su fruto es totalmente otro. Jesús mismo dijo, Juan Bautista, por los frutos los conoceréis. Es decir, que el fruto del Espíritu Santo, el primer fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. El que tiene el Espíritu Santo da el fruto naturalmente. El que tiene el Espíritu tiene la necesidad de amar. El que tiene el Espíritu Santo no se puede quedar quieto, pues sabe que tiene en sus manos la bendición para el mundo entero y la gente que le rodea. El que tiene el Espíritu Santo llevará a esa persona a amar, a darse por el prójimo. Es un acto normal porque el Espíritu Santo mora en esa persona. También estarán allá aquellas personas que volvieron atrás, aquellos que algún día caminaron con el Señor Jesús, que gozaron de los bienes del siglo venidero, que disfrutaron del Espíritu Santo y su buena palabra. Aquellos que se gozaban con Dios en la llenura del Espíritu y en la unción del Espíritu, pero que por diferentes razones volvieron atrás, ya sea porque cayeron en pecado o ya sea porque sus corazones se dejaron desviar también por el amor al mundo, por todo lo que el mundo ofrece y todas las cosas que el mundo da. La gente volvió atrás o porque se desanimó en el camino. Querido amigo, la Escritura nos dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si nos quedamos a la mitad, no llegamos. Tenemos que llegar hasta el final. Si es que morimos antes, dormimos en el Señor. Si es que viene Jesús, entonces nos lleva en un abrir y cerrar de ojos, nos transforma y nos lleva a su presencia. Qué importante es esto. Toda esta gente se va a quedar, los ateos, los que negaron a Dios, los que blasfemaron el nombre de Jesucristo, los inconversos en su mayoría. Conoce Dios a los que son suyos, dice la palabra, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, hay un grupo que se va y un grupo que se queda. Venimos a una parte interesante, o más interesante de lo que hemos estado hablando. ¿En qué momento sucederá esto? La parte complicada, la parte de la controversia, la parte de la dificultad. Bueno, quiero decirte que hay diferentes doctrinas y no vamos a explicarlas a detalle, pero hay unas que dicen que es a la mitad, unas que es antes de la ira o de las copas de la ira de Dios, y otras que son después de la gran tribulación. Ahora, es muy importante que usted sepa que hay otras opiniones. Eso en ninguna manera cambia la verdad esencial. La verdad única es: Jesús viene y Jesús se va a llevar a su iglesia. Esa verdad nadie la va a quitar y esa es la más importante.
¿Cuándo viene? Eso es donde no se ponen de acuerdo todos los teólogos, y unos tienen una postura, otros tienen otra. Y bueno, solamente hay 3 posturas para que a usted le quede claro. La primera es la que estamos manejando ahorita, que Jesús viene por su iglesia antes de la gran tribulación. Hay otros que creen que Jesús se lleva a su iglesia a la mitad de los 7 años, que eso lo vamos a ver más adelante. Y otros que creen que hasta que termine la gran tribulación Jesús se lleva a su iglesia. Ahora, de todas estas solamente una es verdad, pero necesitamos estudiar las Escrituras para saber cuál es la postura bíblicamente correcta. Ahora, si usted cree que viene a la mitad al final, lo importante es que Jesús viene, ¿estamos de acuerdo? Y en una misma congregación pudiéramos pensar de maneras diferentes en este punto y seguimos siendo hermanos en Cristo y no tenemos problema alguno. Por eso, vuelvo a recalcar, es una interpretación de la Escritura completamente mía. Si usted cree otra cosa, yo también le respeto, pero si estamos de acuerdo en que Jesús va a venir por su iglesia y la va a arrebatar, adelante. Esa es la verdad esencial. Vamos a seguir leyendo. Las doctrinas de antes, a la mitad y al final, se fundamentan principalmente en una, sobre todo de la mitad en adelante. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Fíjese, he aquí os digo un misterio. San Pablo está diciendo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos en el Señor, pero todos seremos transformados. Es decir, ya sea que duermas en el Señor o que quedes, la verdad para todos es, seremos transformados. Obviamente los creyentes, seremos transformados. Y luego te dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde viene ya la interpretación? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De dónde viene la doctrina? De ahí donde le acabo de subrayar, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y cuando usted lee la Escritura, en los pasajes de los juicios de Dios, se habla de 7 trompetas. Entonces dicen, bueno, la interpretación muy lógica y muy inmediata sería, entonces Jesús tiene que venir a la final trompeta. Entonces tiene que ser, por lógica, a la mitad de la gran tribulación, y ahí es donde Jesús se lleva a su iglesia. Bueno, pareciera que esto así es. Sin embargo, vamos a estudiar con calma este pasaje y nos vamos a dar cuenta que no es así. Cuando leemos, nos damos cuenta que hay algunas diferencias importantes. Primero, cuando se dice a la final trompeta, no se está refiriendo a las trompetas de juicio, sino más bien se refiere a una cuestión de sonido o de autoridad. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos comprobarlas? Bueno, vamos a la siguiente lámina, por favor. La séptima trompeta, vamos allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y si usted en casita lee con calma esto de las trompetas, se dará cuenta que no es un ángel, sino son varios ángeles. Encontramos una discrepancia importante en lo siguiente. La trompeta la toca un ángel, pero aquí nos dice la Escritura, en el pasaje que leímos de Jesús, de la siguiente lámina, ahí subrayo algo importante. ¿Quién está tocando la trompeta ahí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá
del cielo. Como usted puede ver, entre un pasaje y otro pasaje hay una discrepancia. La más importante es que en el pasaje del que está hablando San Pablo, dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso usted lo puede leer en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. ¿Quién está tocando ahí la trompeta? Es Jesús, es Dios mismo. Según las personas que interpretan que Jesús se va a llevar a su iglesia en la mitad, interpretan que es el ángel de la séptima trompeta y ahí se va la iglesia con Jesús. Pero comparas un pasaje y otro y no hay concordancia. ¿Hay contradicción? De ninguna manera. No hay ninguna contradicción en las Sagradas Escrituras. Todo lleva una secuencia perfecta. Pero obviamente cuando nosotros no leemos con atención las Escrituras, inmediatamente inferimos como cualquier persona, pues es esto, y significa esto, y representa esto, pero necesitamos leer la Escritura y volverla a releer, y entonces ir analizando el pasaje con cuidado, con detenimiento. Entonces podemos decir que en este pasaje no es conclusivo para decir que Jesús se lleva a la iglesia a la mitad. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo leímos. La siguiente. La siguiente. Apocalipsis 21:9. Aquí otro pasaje difícil de interpretar. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me voy a detener un poquito aquí. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Y entonces aquí estamos hablando que todavía los juicios de la ira de Dios en cuanto a las copas no están. Y luego nos dice ahí: ven acá, yo te mostraré ¿a quién? A la desposada, la esposa del Cordero. Un pasaje demasiado conclusivo. Vamos a leer con cuidado. Las 7 copas aún están llenas y no han sido derramadas por el ángel. Eso lo dice con claridad el texto. Juan nos lleva a ese pasaje donde ese ángel le dice: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es demasiado claro y demasiado contundente. No puede ser en ese periodo a la mitad. La siguiente. Otro texto difícil de analizar en este pasaje y que también ha traído gran confusión. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 y versículo 15. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nos quedamos allí, por favor, en ese versículo. Le pregunta un anciano a Juan y le dice: ¿quiénes son estos? Los de las ropas blancas, y una multitud que nadie puede contar. Y Juan contesta: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Si yo leo así, ¿qué pienso inmediatamente? La iglesia va a pasar por toda la gran tribulación y los que quedaron son los que van a salir de esa gran tribulación. Pero hay que leer con cuidado las Escrituras. Yo veo que aquí el principal problema de la gente que toma este versículo como fundamento para decir que Jesús viene por su iglesia hasta el final de los tiempos, cuando está el anticristo y termina la gran tribulación, el problema principal es que dejaron de lado al pueblo de Israel, al pueblo judío.
El pueblo judío tiene su tiempo y ellos van a terminar hasta el final de los tiempos apocalípticos, cuando esté el anticristo gobernando, y el mismo anticristo va a hacer guerra contra Israel. Entonces Israel está en el plano de la profecía siempre. Yo he escuchado muchos predicadores que, al no conocer las Escrituras, comienzan a decir que Israel ya no tiene parte ni suerte en los planes de Dios. Totalmente equivocados. Lea Romanos 11, todo el capítulo, y se dará cuenta que Dios tiene un plan perfecto también para el pueblo judío. Entonces, aquí hay una clave. Ya que nosotros entendemos con claridad las Escrituras, el versículo siguiente nos dice, a ver, ahí lo subrayé: por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche. ¿En dónde? En su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Definitivamente es un texto que aplica para la nación de Israel. Entonces, hay cosas todavía más conclusivas que no puede ser al final, por algunos pasajes que voy a mencionar al final de esta enseñanza. Entonces, para mí, una posición clara, para mí, desde una perspectiva personal, es que Jesús viene por su iglesia antes de la gran tribulación. Y qué interesante, ¿sabe por qué? Porque está latente su venida. Porque el que cree que es hasta el final todavía dice muchas cosas. No, pues vienen muchas cosas. Todavía no se manifiesta el anticristo y muchas otras situaciones, y comienzan como que a calcular el tiempo de Dios. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo dice claramente que estés alerta y que estés velando, para que no seas sorprendido como ladrón en la noche, para que no roben tu corona, para que no estés desprevenido, sino que estés velando y esperando la venida del Señor Jesucristo. Jesús puede venir hoy o puede venir mañana, a la hora que ustedes no sepan. Aquí es donde debemos de estar velando y orando. Insisto, si usted quiere creer que es al final, pues es respetable la posición que usted tenga de las Escrituras, pero yo interpreto y creo firmemente que Jesús viene por su iglesia muy pronto. La siguiente, Lucas capítulo 21, verso 36 nos dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Y si usted lee el libro del Génesis, se dará cuenta que hay muchas representaciones de esto. Por ejemplo, cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, hay un hombre santo llamado Abraham intercediendo por Sodoma, y le empieza a decir: Señor, si hubiera 50 justos. Dios le dice: si hubiera 50 justos, no voy a destruir la ciudad de Sodoma. Señor, si hubieran de estos 50 menos 5, 45. Si hubiera 45, no destruiré a Sodoma por amor a esos 45. Y bajó la cuenta hasta 10. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Dios no destruyó a Sodoma hasta que sacó a Lot y a su familia. Cuando la sacó, entonces vino la destrucción sobre Sodoma. Y antes, previo a eso, está el diluvio. Dios no destruyó la tierra hasta que metió a Noé y a sus hijos, a Sem, a Cam y Jafet, con sus esposas, y los subió al arca, y vino el diluvio. Dios trajo los juicios sobre Faraón y sobre Egipto, pero esas plagas no fueron para su pueblo. El pueblo pasó y las plagas fueron para los egipcios, que representa el mundo en general. Entonces, ¿qué razón tendría Dios de traer todos sus juicios a la tierra y pasar a su iglesia durante todos esos juicios? Alguien dirá: es que se tiene que seguir predicando el evangelio. Claro que se seguirá predicando el evangelio. Cuando la iglesia sea llevada, el evangelio seguirá siendo predicado por los 144,000 judíos que serán sellados, y también habrá 2 testigos. Pero esto será el tiempo de los judíos aquí en la tierra. Y también la Escritura nos dice que un mismo ángel estará predicando el evangelio eterno a todas las naciones en medio de los juicios. Pero su iglesia no es mencionada más desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19
ya no es mencionada por alguna razón, porque están los juicios sobre la tierra. Lucas 21, verso 36, velad pues. La siguiente, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. Es decir, se vuelve a reconfirmar que Dios va a guardar a su pueblo, que Dios va a guardar a su iglesia. ¿Cuál es esa hora de la prueba que vendrá sobre el mundo? La respuesta es muy sencilla: la gran tribulación. Se le llama la gran tribulación, pues habrá angustia cual no ha habido como nunca jamás en la historia de la humanidad. Si usted ha escuchado de terrores con Hitler y sus hornos y las torturas, si usted ha escuchado y ha visto cosas horrendas, créame que no hay comparación con lo que vendrá a esta tierra. No habrá comparativo alguno, desde catástrofes naturales, terremotos, hambres, guerras, devastación. Créame que la Biblia lo está diciendo con toda claridad. La siguiente. Y el arrebatamiento es esto de que Dios va a librar a su pueblo. Los arrebatará. La siguiente. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí hay una llave para el que le interese estudiar. Cuando dice escribe las cosas que has visto, habla de las que son, de las que han de ser. A veces San Juan en el Apocalipsis habla de las cosas que son. Curiosamente, cuando habla en las iglesias son las cosas que son, y las que ha visto son las que han de ser después de estas. La siguiente. En el capítulo 1 habla acerca de su visión de Cristo glorificado, las cosas que has visto. Y en los capítulos 2 y 3 habla acerca del tiempo de la iglesia, que lo estudiamos con amplitud. Pero a partir del capítulo 4 vemos un cambio. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Las de la iglesia. A partir de ese versículo y hasta el capítulo 19, cuando Cristo regrese con los suyos a la tierra, al final de la gran tribulación, no se vuelve a hablar de la iglesia. Cuando nos habla las cosas después de esta, nos habla de las cosas que serán después del tiempo de la iglesia. ¿La que sigue? Y la conclusión sería que la iglesia no pasará por la gran tribulación, por el fundamento de las escrituras que estamos dando en este momento. Si alguien, insisto, creyera diferente, tuviera un fundamento diferente, le enseñaron diferente, esto no cambia la verdad esencial. Jesús viene. Eso es un hecho que es verdad. Pero Jesús viene antes de la gran tribulación, a llevar a su iglesia. Ahora, quiero tomar este tema que está aquí, tan importante, porque siempre ha generado confusión a las personas en la iglesia, a los cristianos y en las religiones. Hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Claro que la hay. No son los mismos eventos, no los confundamos. Cuando alguien dice que está hablando de la segunda venida de Jesús, cuando Jesús venga por segunda vez, sus pies se postrarán en el monte de los olivos y se partirá, y entonces ahí comenzará lo que se conoce como el milenio. Cuando Jesús viene por su iglesia en el arrebatamiento, es otro acontecimiento antes de la segunda venida de Jesús. Eso es muy importante. No son la misma cosa, no las confundamos. Vamos a ver algunas diferencias.
El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidas. Así que a veces es difícil hacer diferencia. Sin embargo, sí hay unas grandes diferencias. Vamos a verlas, por favor, la que sigue. El arrebatamiento es cuando Jesús regresa para llevarse a su iglesia, todos los creyentes en Cristo de la tierra. Y es descrito en 1 de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, y 1 de Corintios 15, del 50 al 54. Ahora, la siguiente, por favor. La segunda venida es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. La segunda venida se describe en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Vamos a ver las diferencias entre una y otra de manera breve. En el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. 1 de Tesalonicenses 4, verso 17. En la segunda venida, los creyentes regresan con el Señor a la tierra. Es muy importante, Apocalipsis 19, 14. En la segunda venida Jesús viene a posar sus pies en el monte de los olivos donde fue alzado, pero viene con todos sus santos, viene con toda la iglesia. La siguiente. La segunda venida ocurre después de la gran y terrible tribulación, Apocalipsis 6, capítulo 6 al capítulo 19. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, 1 de Tesalonicenses 5, 9 y Apocalipsis 3, 10. Otra diferencia, el arrebatamiento será secreto e instantáneo, 1 de Corintios 15, versículos 50 al 54, en un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida será visible para todos. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo que le verá. Y esto lo puede usted leer en Mateo 24, versículo 29 al 30. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta que haya otros acontecimientos completamente claros, y ahí los describo todos y cada uno de ellos. La siguiente. El arrebatamiento es inminente y puede ser en cualquier momento. Tito 2:13, 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18 y 1 de Corintios 15, del 50 al 54. ¿Por qué es importante observar la diferencia entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento? ¿Por qué es necesario? Porque si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar a través de la gran tribulación, o como otros simple y sencillamente dicen, falta mucho, puedo arrepentirme de aquí a 5 años o no sé a cuántos años, voy a ir viendo las señales y las voy a ir siguiendo, y entonces cuando vea que las cosas ya son más que evidentes, voy a buscar a Dios. ¿De veras? Realmente nadie puede engañar a Dios y nadie se puede burlar de Él. ¿O no dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado? No se puede. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Hay muchas cosas que van a ocurrir antes, en todo este periodo de la gran tribulación. Siguiente. Al describir el periodo de la tribulación, los capítulos 6 al capítulo del 19 de Apocalipsis, hay todavía muchos acontecimientos, y yo quiero decirles que esos acontecimientos se están cumpliendo, pero todavía están en curso. La siguiente. Arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares, pero separados. Ambos son eventos del fin. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer esa gran diferencia. No es lo mismo. Si nosotros tomamos esto ya con claridad, la iglesia tiene que estar en espera de que Jesús venga por su pueblo, y necesitamos estar velando y orando.
necesitamos tener claridad de que esto es lo que Dios quiere. Pero si alguien cree que será hasta que salgamos de la gran tribulación, pues quizás estamos en un error y estemos confundiendo la segunda venida con el arrebatamiento de su iglesia. Jesús va a arrebatar a su iglesia y dice que va a venir como ladrón en la noche, a la hora que no pensemos. Y si esto es así, ¿qué nos lleva solamente a decir: Señor, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo? Necesitamos prepararnos. La venida de Jesús para arrebatar a su iglesia está próxima. La siguiente, Zacarías capítulo 14. Estamos hablando ahora del Antiguo Testamento, versículo 3 al 5. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Aquí estamos hablando de un evento también apocalíptico que se llama Armagedón, lo vamos a estudiar también. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esa es la segunda venida, fíjese. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y aquí viene algo interesante y cerramos con esto. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. No estamos hablando del libro de Revelación o Apocalipsis, estamos hablando del libro de Zacarías, y que concuerdan perfectamente con el relato que le estoy mostrando. No, Jesús no viene por su iglesia al final de la gran tribulación. Cuando venga a establecer su reino milenial, vendrá ya con sus santos, vendrá ya con su iglesia. Entonces, si el Antiguo Testamento lo confirma y el Apocalipsis nos está quedando con tanta claridad, yo te invito a una cosa, a que reflexiones que Jesús viene por su iglesia. Cuando menos lo esperemos, Jesús viene por su pueblo. ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Estás preparado para ese momento? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Como todas estas cosas inevitablemente vendrán sobre la tierra, este acontecimiento nos da tanta esperanza para seguir con nuestro Señor Jesucristo, amándolo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y nos motiva a orar con mayor intensidad por la gente cercana a nosotros, para predicar el Evangelio eterno, para hacer el bien, para hacer misericordia, para que la santa unción de Dios venga sobre nosotros, para que estemos guardando sus mandamientos y ordenanzas, para que nuestra vida sea irreprochable ante los ojos de Jesucristo, no ante los ojos de la congregación, no ante los ojos de la familia, sino ante los ojos de Dios. Mira con claridad las Escrituras. Hay mucha confusión religiosa. Hay una confusión increíble de predicadores, de voces
que te dicen, no, todavía no viene. O algunos hasta niegan que el arrebatamiento sea algo bíblico. Están ciegos. Que espíritu de mentira les ha llegado. Porque en estos tiempos habrá espíritus engañadores, doctrinas de demonios, la apostasía. Son tiempos muy peligrosos. Cuando Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, infatuados. Y termina esa listita diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Nos han alcanzado el fin de los tiempos. Te tocó a ti y a mí vivir, no escogimos el tiempo. Y yo te digo de parte del Espíritu Santo, Jesús viene por su iglesia. A la hora que menos pensemos, Jesús viene por su iglesia. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te está hablando. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Tus sufrimientos, solamente así te dice el Señor. Guarda la palabra de mi paciencia. No desmayes. No vuelvas atrás. Jesús viene por su iglesia. Quizás digas, no creo semejante cosa. Tampoco el mundo que pereció en el diluvio creía que pudiera llover. Había un hombre llamado Noé haciendo un arca en un desierto. Entró él y su familia y cayó el diluvio. ¿Quién iba a creer eso? ¿Quién iba a creer eso? ¿Quién iba a creer que después de que sacaran los ángeles de Dios a Lot, descendiera fuego y azufre? ¿Quién iba a pensar eso? Al igual, el evento del arrebatamiento suena como algo tan increíble para poderlo razonar o pensar. Pero yo te digo, tan cierto es que la palabra de Dios es infalible. Lo dijo San Pablo, lo dijo Juan, lo dijeron los profetas. Y yo te digo, lo dice toda la Biblia. Porque Dios se llevó a Enoc, porque caminó Enoc y fue transpuesto para no ver muerte, pues se lo llevó Dios. Pues alcanzó testimonio de haber agradado a Dios y Dios se lo llevó. Dios se llevó al profeta Elías en un carro de fuego. El arrebatamiento es un acontecimiento real. Padre, en el nombre de Jesús, graba tus palabras en nuestros corazones, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, porque rectos y verdaderos son todos tus juicios, Señor. Y lo que viene sobre esta tierra es terrible, pero tú has puesto, Señor, con toda claridad en las Escrituras, que no pasaremos por ese tiempo de tribulación. Señor, cúmplase tu palabra y ayúdanos, Señor Jesús, para vivir cristianamente, Señor, hasta que tú vengas. Que sea derramado tu Santo Espíritu, Señor, en esas vírgenes, Señor, y se les dé el aceite para que estén, Señor, Padre, sus lámparas encendidas hasta que venga el novio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu Santo en tu iglesia, en los santos, Señor,
Padre, en aquellos, Señor, que han menospreciado sus vidas hasta la muerte, Señor. En aquellos que han entregado sus vidas para servirte, Señor, a costo de lo que sea, Dios. Y que han sido fieles y te han servido hasta el día de hoy, Señor. Reafirma, Señor, sus corazones. Que tu Espíritu y tu palabra vengan a reafirmarles, Señor, que tú vienes pronto y que su trabajo no ha sido en vano, Señor. Y que tú vienes para dar la recompensa a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Que Dios le bendiga. Próximo domingo, si Dios nos lo permite, estaremos dando seguimiento a los acontecimientos del Apocalipsis. Dios les bendiga.